¿Me le pueden hacer llegar este video al presidente Nayib Bukele, por favor? Aquí en mi cantón, aquí en la Sacamín, miren, tenemos como 5 días de no tener agua. O sea, llevo 4 días sin bañarme. El poquito de agua que tenía en ese tanque ya se terminó. Ya no tenemos agua. Quiero ir al baño, pero me da miedo, temor. Los últimos baños que nos los dimos con agua cristal. Entonces no sé qué hacer. Esa es la voz de Roberto Walkers, un usuario de TikTok que vive en Mexicanos, que subió ese video para evidenciar una crisis que ha afectado a miles de salvadoreños esta semana. Jorge Castaneda, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, conocida como ANDA, informó el 16 de septiembre de la reparación de una tubería principal de la estación central de Nejapa, que alimenta a casi 1/3 del área metropolitana de San Salvador. Castaneda dijo que el problema estaría solucionado esa misma noche, pero la reparación no funcionó. En medio de la emergencia, el presidente Nayib Bukele juramentó a un nuevo presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo. Nadie explicó por qué Castaneda dejó el cargo, un día después de aparecer en público dando actualizaciones sobre la reparación. En apenas 24 horas, la misma crisis tuvo 2 presidentes distintos. Las zonas más afectadas son los distritos de Mexicanos y Santa Tecla, donde viven unas 260,000 personas según el censo del año pasado. El gobierno ha hecho un esfuerzo publicitario sobre el envío de pipas y la entrega de agua, aunque ciudadanos se han organizado para encontrar pipas privadas en otras colonias. Este esfuerzo que han hecho de traernos la pipa de manera gratuita ha sido de gran beneficio para nosotros en estos momentos que no contamos con el servicio. Esperamos que todo se restablezca lo más pronto posible. Pero el acceso al agua es un problema estructural. 1 de cada 5 hogares salvadoreños no tiene servicio de agua domiciliar, según un estudio de la UCA publicado en 2024. Las personas se abastecen como pueden, pidiendo a los vecinos, en fuentes comunitarias, con camiones cisterna o, cuando no queda otra opción, en los ríos y quebradas. Bienvenidos al Resumen, un podcast con las noticias más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 20 de septiembre. Hola, soy Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. La reparación de la tubería afectó el servicio de agua desde las 7:30 de la mañana del martes. ANDA intentó transmitir control, difundió imágenes de cuadrillas trabajando y al final de la tarde aseguró que la obra estaba por concluir. El presidente de ANDA de ese momento, Jorge Castaneda, explicó así la situación. Esta tubería, dado de que está sobre una quebrada, si no se hacía la reparación, podría existir el riesgo de un colapso completo de la estructura y esto hubiera ocasionado daños que hubieran significado más intermitencia en el servicio. En este caso se han proyectado 8 horas de trabajo, ya llevamos cerca del 60% del trabajo, estamos en la etapa final, ya con la colocación del tramo de tubería más la dresser nueva que se va a colocar acá con la grúa. El miércoles por la mañana, el agua seguía sin llegar a los hogares. A las 11, la presidencia anunció en X que ANDA tendría un nuevo titular. En el gobierno de Nayib Bukele es la norma. Las destituciones no se explican. Se logró la reparación, pero 4 horas después de que se había reparado, esta tubería colapsó. No solamente colapsó lo que es la tubería en sí, sino que también la estructura que soporta esa tubería. Así debutó Dagoberto Arévalo. Es el 4º presidente de ANDA.
El primero fue Frederick Benítez, que en 2020 enfrentó la crisis del agua contaminada con algas en el Gran San Salvador. Cuando las familias abrían los grifos y encontraban agua con olor y sabor extraño, él aseguró que el agua era potable. ¿Tiene calidad el agua que se distribuye? Sí, ahí sí doy fe 100% porque la calidad del agua que damos cumple. Certificado con exámenes de laboratorio y todo sí, en cada uno de sus puntos. Sí, eso sí cumple. Ahí yo de aquí, enfrente de la cámara, le digo a la población que puede tomar agua del chorro y no hay problema. Después llegó Rubén Alemán, ingeniero ambiental con experiencia internacional. Fue nombrado en 2020 y dejó el cargo en 2022. Castaneda lo relevó hasta esta crisis. Pero la crisis no es solo de presidentes ni de tuberías. ANDA arrastra desde hace años un problema más profundo: sus finanzas. Según publicó el diario El Mundo, los balances financieros de la autónoma, disponibles en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, muestran que, aunque sus ingresos por ventas han crecido en los últimos años, sus gastos son mayores. Entre 2020 y 2024 registra pérdidas alrededor de $213 millones, 5 años seguidos en números rojos. Según Diario El Mundo, los principales gastos son salarios, deudas y costos de operación. Las autoridades informaron que la reparación terminaría el 19 de septiembre. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, respondió así a una pregunta sobre el cambio de titular. Muy buenas tardes, mi consulta es en torno a qué se debe el cambio de funcionario de ANDA. Bueno, esa es una decisión que le compete única y exclusivamente al presidente de la República. En otras noticias, al menos 40 médicos especialistas del Hospital Rosales presentaron su renuncia en los últimos 2 meses. Esto representa casi 1/3 del personal especializado de acuerdo con la ley de salario vigente, según reveló Voz Pública. El diario de hoy entrevistó a médicos que afirman que la falta de comunicación, los traslados improvisados de servicios y el deterioro de las condiciones de trabajo fueron factores determinantes en su renuncia. Varios médicos aseguran que no contaban con espacios adecuados para atender a los pacientes ni realizar estudios clínicos, y que en algunos casos se vieron obligados a compartir escritorios improvisados para consultas. Las renuncias abarcan al menos 15 especialidades distintas, entre ellas cardiología, neurología, endocrinología y otorrinolaringología. La salida de este grupo de médicos ocurre en medio del proceso de transición del Rosales, que dejará de depender del Ministerio de Salud para integrarse a la nueva Red Nacional de Hospitales. El impacto inmediato de estas renuncias se refleja en los pacientes, que ahora enfrentan incertidumbre sobre dónde y cómo serán atendidos en sus tratamientos. La ISUCA recogió este testimonio. De que aquí no la están haciendo, que están llevando la gente para vida, dice, para la profesa, no sé, no, o sea, camino para allá voy yo, pero dice que para allá no hay transporte, y yo digo que ni conozco, le digo, allí voy a ver. Para más de este tema, escucha el episodio La sombra de la privatización vuelve al sistema de salud en el Faro Audio. La Asociación de Periodistas de El Salvador, la APES, anunció el 16 de septiembre que cierra sus oficinas en el país y que renuncia a su derecho a ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional, tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en mayo de este año. APES considera que la ley tiene condiciones asfixiantes e ilegales para las organizaciones. La APES dijo que continuarán registrando las vulneraciones al ejercicio periodístico. El año pasado contaron 789 agresiones contra periodistas. Otras organizaciones que promueven la transparencia, los derechos humanos y la democracia como Cristosal, FESPAD con casi 37 años de trabajo en El Salvador, Udexo con 33 años en el país, también cerraron sus oficinas en el último mes. Un reportaje de Gato Encerrado reveló esta semana que entre el listado de las 179 entidades obligadas a pagar el 30% de impuesto hay colegios, universidades, iglesias, organizaciones de desarrollo comunal y municipal, juntas de agua, asociaciones de guardias de seguridad, sindicatos, grupos ambientalistas, indígenas y defensores de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Incluso organizaciones que brindan apoyo en el sector de salud se han visto afectadas, como Healthcare Foundation,
que es el mayor proveedor de atención médica para personas contra el VIH a escala mundial, que cerrará operaciones en El Salvador el 14 de octubre. Aun cuando la propaganda del gobierno repite que las organizaciones que usen estos fondos para causas sociales y humanitarias en beneficio de los salvadoreños mantendrán su excepción fiscal. En julio de este año, la Asamblea Legislativa aprobó que El Salvador se saliera al Parlamento Centroamericano, conocido como Parlacen. Giovanni Saldaña, diputado de Nuevas Ideas, justificó la decisión así. A solicitud del pueblo salvadoreño, este día, conmigo, he traído una solicitud para que podamos reformar el artículo 80 y 133 de la Constitución de la República y de esta manera separarnos del Parlamento Centroamericano que ningún beneficio está generando para nuestro pueblo salvadoreño. Pero 3 diputados de Nuevas Ideas querían seguir beneficiándose. Ese mismo día, el diputado Carlos René Hernández cobró anticipadamente salarios de agosto y septiembre, según reveló el Diario de Hoy. Hernández no solicitó el anticipo de sus salarios solo para él. Pidió los salarios de Glenda Hernández Estrada y Giselle Barahona, también diputadas del partido de Bukele. Pero 4 días más tarde, la Junta Directiva del Parlacen le pidió que devolviera los salarios anticipados. En el Parlacen hay 20 diputados salvadoreños y solo 3, los de Nuevas Ideas, pidieron ese adelanto. La investigación de EDH revela que Hernández cobró irregularmente $14,650 por 2 meses como presidente y cada diputada cobró $4,625 por agosto. Oiga bien, escuche bien, grábelo bien. Seremos la primera institución musical salvadoreña y de Centroamérica en estar en Coachella, Indio, California. Por eso, ¡que viva los salvadoreños! Los Hermanos Flores, una orquesta salvadoreña de cumbia, está incluida en el Festival de Música y Arte Coachella de 2026. El festival es encabezado por grandes referentes de música de varios géneros como Justin Bieber, Lady Gaga o Paul McCartney. Coachella se celebra en el desierto de Indio, California. Recibe a unas 125,000 personas cada día. Las entradas empiezan en $600 por persona. Waves Music, la discográfica de los Hermanos Flores, dijo que su participación demuestra que nuestra cultura tiene un lugar en los escenarios más grandes del mundo. Antes de terminar, queremos contarles que la 13ª edición del Foro Cup se llevará a cabo en Antigua Guatemala, del 6 al 8 de noviembre. Hay 8 talleres de formación, una exposición fotográfica, foros de discusión, un fotoconcierto y la fiesta de cierre. Para más información, ingresa a forocup.elfaro.net. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. Nelson Rauda editó este episodio. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.